El oráculo del perro, de G.K. Chesterton. Sí, dijo el padre Brown, me gustan los perros. Me gustan siempre que no se les tome por lo que no son. Los que hablan muy deprisa acostumbran a ser por lo general los que escuchan con menos detenimiento. Su elocuencia llega a producir a veces el efecto de la estupidez. El amigo y compañero del padre Brown era un joven muy entusiasta apellidado Fiennes, que poseía un caudal inmenso de ideas y anécdotas. Sus ojos eran inteligentes y llevaba el cabello rubio cepillado hacia atrás, no solo por un cepillo de pelo, sino también por el viento que soplaba mientras él corría por el mundo. Se detuvo, no obstante, en la cascada de su charla para pescar al vuelo el significado de la sencillísima frase del padre Brown. ¿Se refiere usted a que la gente les da excesiva importancia?, propuso. No sé, son criaturas maravillosas y algunas veces creo que saben mucho más de lo que nosotros sabemos. El padre Brown no dijo nada y continuó tocando la cabeza del enorme sabueso de una manera abstracta, pero acariciadora en apariencia. Ahora pienso, dijo Fiennes, volviendo a reanudar el monólogo, que había un perro en el caso acerca del cual he venido a consultarle, el caso que designan con el nombre de El asesino invisible. Un caso rarísimo en el cual, desde mi punto de vista, el perro juega un gran papel. Naturalmente que, en primer término, se ofrece el misterio del crimen en sí y de cómo el viejo Druce pudo morir asesinado estando como estaba solo en una glorieta. La mano que acariciaba al perro cesó por un instante en su rítmico vaivén y el padre Brown dijo con calma: «Ah, con que era una glorieta». «Creí que se había enterado ya del caso por los periódicos», exclamó Fiennes. «Un momento, creo tener a mano un recorte que le dará los menores detalles». Y sacando de su bolsillo un pedazo de periódico, lo alargó al sacerdote, que empezó a leer manteniéndolo a poca distancia de sus chispeantes ojos, a la par que la otra mano continuaba acariciando de una manera maquinal al perro. Parecía una personificación de la parábola del hombre que deseó que su mano derecha ignorase lo que hacía la izquierda. Muchas historias misteriosas que versan sobre asesinatos cometidos con puertas y ventanas cerradas o sobre asesinos que huyen sin tener por dónde han resultado ciertas en los extraordinarios hechos ocurridos en Branston, ciudad de la costa de Yorkshire, donde el coronel Druce fue asesinado por la espalda con un puñal, desaparecido por completo de la escena e incluso, al parecer, del vecindario. El acceso a la glorieta en que murió el coronel Druce se practica a través de una puerta abierta a la avenida principal que conduce a la casa. Por casualidad, que podríamos llamar coincidencia, en el momento de ocurrir el suceso parece ser que tanto el camino como la puerta estaban vigilados. Una serie de testigos corroboran este punto. La glorieta está situada en un extremo del jardín, en el que no existe ni entrada ni salida de ninguna clase. El camino principal que cruza el jardín es una avenida bordeada por dos hileras de delphiniums en pleno desarrollo, y tan pegados unos a otros que cualquiera que intentase pasar entre ellos debía dejar huella forzosamente. Tanto las plantas como el camino van a dar exactamente a la puerta de la glorieta, de manera que quien pasara por aquel camino tenía que ser visto, y es inimaginable otro medio de entrada que no sea este. Patricio Floyd, secretario del asesinado, declara haber permanecido siempre en una posición dominante sobre la totalidad del jardín desde el instante en que el coronel Druce apareció por sus propios medios en la puerta de la glorieta hasta el momento en que lo hallaron muerto. El dicho Floyd se hallaba acaramado en una escalera de mano, recortando el seto que circunda el jardín. Joan Druce, hija del difunto, confirma las precedentes manifestaciones, diciendo haber estado en la terraza de la casa durante todo el tiempo
y haber observado a Floyd mientras trabajaba. A su vez, vuelve esto a ser confirmado por Donald Drews, hermano de la declarante, que estuvo asomado en batín a la ventana de su habitación, pues se había levantado bastante tarde. Prestan por último validez a las anteriores versiones el doctor Valentín, un vecino que se acercó a hablar un rato con Miss Drews en la terraza, y el abogado del coronel, Aubrey Trail, la última persona que al parecer vio con vida a la víctima, salvo, naturalmente, el asesino. Todos coinciden en que los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente forma. Hacia las 3:30 de la tarde, Miss Drews fue a preguntar a su padre cuándo querría el té. El caballero no quería té, pues esperaba a su abogado Trail, a quien, en cuanto llegara, debían conducir a la glorieta. La joven se encontró en el camino con Trail, a quien transmitió la orden de su padre, que éste cumplió sin demora. Al cabo de una media hora, volvió a aparecer acompañado del coronel, que salió por unos instantes a la puerta disfrutando en apariencia de excelente salud e incluso de buen humor. Durante la mañana había estado caviloso pensando en las horas irregulares en que volvía su hijo, pero entonces parecía haber recuperado su buen humor e incluso se había mostrado ocurrente al recibir a otras visitas, entre ellas a sus 2 sobrinos venidos a pasar el día. Por darse el caso de que estos últimos habían estado de paseo, no pudieron atestiguar nada. Se dice que el coronel no se llevaba muy bien con el doctor Valentín, sin embargo este último caballero tuvo solo una breve entrevista con la hija de la casa, a quien, según se dice en el vecindario, le hacía la corte. Trail, el abogado, declara que dejó al coronel sin compañía en la glorieta y en su apoyo viene la declaración de Floyd, que por su posición dominante habría visto a cualquiera que hubiese entrado por la única entrada. 10 minutos más tarde, Miss Drews volvió a salir al jardín y apenas llegó al extremo del camino, divisó a su padre al que delataba el color blanco de su chaqueta, hecho ya un ovillo en el suelo. Profirió un grito que, oído por los demás, les hizo correr hacia el lugar y hallaron el cadáver del coronel caído junto a su silla de mimbre, la cual también estaba en tierra. El doctor Valentín, que no andaba lejos, apreció que la herida había sido causada por una especie de estilete que, introduciéndose por la paletilla, había perforado el corazón. La policía ha realizado pesquisas para dar por los alrededores con un arma semejante, pero dicha investigación ha resultado hasta ahora infructuosa. De manera que el coronel Drews iba de blanco, dijo el padre Brown doblando el recorte del periódico. Un truco que aprendió en los trópicos, contestó Phineas, no sin maravillarse. Había tenido allí algunas aventuras por su cuenta y me imagino que si no le gustaba el doctor Valentín era porque también él había estado en los trópicos. Se trata de un lío fantástico. El relato del periódico es bastante exacto. Yo no vi la tragedia en el momento en que se descubrió, puesto que paseaba con los 2 sobrinos y el perro del que intenté hablarle, ¿recuerda? Pero puedo imaginarme la escena como está ahí descrita, la recta avenida bordeada de flores azules hasta la misma puerta, el abogado andando por ella vestido de negro, con sombrero de seda y la cabeza pelirroja del secretario destacándose por encima del seto verde que iba recortando con sus tijeras de jardinero. Nadie podía confundir su cabeza, no importa lo lejos que se hallara, y si la gente dice que le vieron allí, puede estar seguro de que allí estaba. El tal Floyd, el secretario pelirrojo, es todo un carácter, una persona inquieta y turbulenta que hace siempre el trabajo de los demás, como en aquel momento estaba haciendo el del jardinero. Me parece que es americano. Por lo menos su modo de tomarse la vida, lo que ellos llaman punto de vista, válgame el cielo, es americano. ¿Y qué me dice el abogado?, preguntó el padre Brown. Hubo un silencio y Phineas tomó de nuevo la palabra, expresándose muy reposadamente para lo que acostumbraba. Trail me pareció un hombre excepcional. Con su elegante ropa negra daba la impresión de ir siempre demasiado acicalado.
aunque no se podría decir que vistiera a la moda, porque llevaba un bigote negro, largo y abundante, como no se ha visto desde los tiempos de la reina Victoria. Su rostro era fino y serio, al igual que sus ademanes, y parecía que de vez en cuando se acordaba de sonreír. Cuando mostraba sus blancos dientes perdía un poco de su dignidad, como si hubiera algo de vil en su persona. Podía deberse tan solo a que era tímido, pues tampoco cesaba de tocarse la corbata y el alfiler, que eran elegantes y excepcionales como él mismo. Si tengo que pensar en alguien, ¿pero de qué sirve? Toda su posición resulta inverosímil. Nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe cómo pudo ser. Ahora bien, yo haría una sola excepción, y por eso he empezado a contarle la historia. El perro lo sabe. El padre Brown suspiró y dijo sin darle importancia: «Usted había ido allí como amigo de Donald, ¿no es cierto? ¿No salió usted de paseo con él?» «No», contestó Phineas sonriendo. El joven sinvergüenza se había ido a la cama por la mañana y se levantó por la tarde. Así pues, salí de paseo con sus primos, 2 jóvenes oficiales de la India. Nuestra conversación resultó extraordinariamente trivial. Recuerdo que el mayor, cuyo nombre creo que es Herbert Drews, y que según parece es una autoridad en la cría de caballos, hablaba de una yegua que había comprado y del carácter moral del hombre que se la había vendido. Su hermano Henry, por otra parte, pensaba solo en la mala suerte que había tenido en Montecarlo. Cuento únicamente estos detalles para hacerle ver que nuestras conversaciones durante el paseo fueron completamente normales y que no tuvieron nada de psíquicas. El perro era el único místico del grupo. «¿Qué clase de perro era?», preguntó el sacerdote. «De la misma raza que este», contestó Phineas. Al decir usted que no creía demasiado en las creencias referentes a los perros, ha despertado en mí el deseo de contarle esta historia. El perro del relato es un gran sabueso llamado Knox, nombre sugestivo donde los haya, pues según creo, ha dado lugar a un misterio más oscuro incluso que el del asesinato. Ya sabe usted que la casa de Drews y el jardín están situados junto al mar. Cuando paseábamos, nos alejamos casi 1 kilómetro y por fin dimos la vuelta. Pasamos cerca de una roca muy curiosa llamada la Roca de la Fortuna, conocida en toda la vecindad por ser ejemplo de una piedra maciza sobre otra, de forma que un golpecito bastaría para echarlas todas abajo. No es en realidad muy alta, pero la vista de su atrevida suspensión produce escalofríos. Por lo menos así me lo pareció. Pero no creo que a mis alegres compañeros les preocupara lo pintoresco del paisaje. Es muy posible que yo comenzara a sentir entonces algo así como un ambiente de desgracia, pues en aquel mismo instante surgió la cuestión de si sería o no hora de ir a tomar el té, e incluso entonces me parece recordar que tuve la sensación de que el tiempo apremiaba. Ni Herbert ni yo llevábamos reloj y llamamos a su hermano, que se había quedado unos pasos atrás encendiendo su pipa, para preguntarle la hora. Nos contestó en voz alta que eran las 4:20, y a mí me pareció que el elevado tono de su voz proclamaba algo tremendo. Su inconsciencia me pareció aumentar el efecto. Las predicciones siempre ocurren así. Aquella tarde especialmente, las horas hicieron cosas muy raras. Según el doctor Valentín, el malogrado Drews había muerto alrededor de las 4:30. Pensamos que no era preciso volver a casa hasta pasados unos 10 minutos. Continuamos pues paseando por la playa sin hacer nada de particular. Tirábamos piedras para que el perro nos las trajera, o unos palitos al mar para que se echara al agua y nos los devolviera nadando. En cuanto a mí, la caída de la tarde me oprimía extrañamente y la sombra de la Roca de la Fortuna pesaba sobre mí como una losa. Entonces ocurrió lo extraordinario. Knox acababa de traer del mar el bastón de paseo de Herbert, y su hermano también había echado el suyo. El perro volvió a salir, pero en el preciso instante en que debían de ser las 4:30, cesó de nadar, retornó a la orilla y, parándose ante nosotros, levantó la cabeza y lanzó un aullido o grito de dolor, si es que alguna vez he oído algo así en toda mi vida. ¿Qué demonios le sucede al perro?
preguntó Herbert. Ninguno de nosotros pudo contestarle. Después de que cesaron los lamentos del perro, se hizo un prolongado silencio en la orilla que al final alguien rompió. Por mi vida puedo asegurar que fue roto por un quejido distante y débil, semejante al quejido que profiere una mujer desde detrás de los setos. En aquel entonces no supimos lo que era, pero luego nos enteramos. Era el grito que dio la joven al ver el cuerpo de su padre. Supongo que entonces regresarían. ¿Y qué sucedió luego?, preguntó el padre Brown con paciencia. Ahora le diré lo que sucedió, dijo Phineas con ceñudo énfasis. Cuando regresamos al jardín, lo primero que vimos fue al abogado Trail. Puedo verlo todavía con su sombrero y su bigote negro destacándose sobre la perspectiva de flores azules que conducían a la glorieta. La puesta de sol y la silueta de la roca de la fortuna servían de fondo. Su rostro y figura se dibujaban oscuramente sobre el cielo iluminado, pero podría jurar que enseñaba los dientes blancos y sonreía. En el momento en que Knox vio a aquel hombre, corrió hasta el centro del camino y se plantó ante él, ladrándole locamente, como a un asesino, lanzando juramentos que parecían hablados, con un odio descomunal. El hombre no pudo soportarlo y se alejó corriendo entre las flores. El padre Brown se puso de pie lleno de impaciencia. «De manera que el perro lo denunció, ¿eh?», exclamó. «El oráculo del perro lo condenó. Y dígame usted, ¿no se fijó en qué clase de pajarillos revoloteaban por allí y si lo hacían a la derecha o a la izquierda? ¿No consultaron a los adivinos acerca del resultado de los sacrificios? Seguro que querrían abrir el vientre del perro y consultar la posición de las entrañas. Esta es la clase de prueba científica que los paganos humanitarios tienen por infalibles cuando se trata de quitarle a un hombre su vida y su honor». Phineas se quedó asombrado por unos instantes hasta que encontró aliento para decir: «¿Pero qué le sucede a usted? ¿Qué falta he cometido ahora?». Un brillo de ansiedad iluminó los ojos del sacerdote. La ansiedad y perplejidad del hombre que tropieza con un poste en la oscuridad y se pone a pensar si le ha hecho daño o no. «Lo siento muchísimo. Le ruego que me perdone por haber sido tan brusco. Perdóneme, se lo ruego», dijo el padre Brown con verdadera pena. Phineas lo miró con curiosidad. «Algunas veces creo que es usted el mayor misterio de todo lo misterioso», dijo. «De todas maneras, si no cree usted en el misterio del perro, no puede negar el del hombre. No puede usted negar que en el instante en que el animalejo salió del mar y aulló, el alma de su dueño era separada del cuerpo, por algún poder invisible que ningún mortal adivina ni concibe. En cuanto al abogado, no le juzgo solo por el perro. Hay además otros detalles curiosos. Me chocó porque era una persona dúctil, sonriente y equívoca. Una de sus tretas me pareció reveladora. Como ya sabe, el doctor y la policía llegaron al lugar del suceso muy pronto. Valentín acababa de salir de la casa cuando le encontraron y telefonó inmediatamente a la policía. El hecho de que la casa estuviera aislada, la poca gente y el espacio reducido dio lugar a que se pudiera registrar a todo el mundo que se encontraba por los alrededores y averiguar con detenimiento el paradero del arma. Toda la casa, jardín, costa fueron registrados para encontrarla. La desaparición de esta es casi tan inexplicable como la desaparición del asesino. «La desaparición del arma», dijo el padre Brown moviendo la cabeza, y parecía interesarse de pronto por el asunto. «Bien», continuó Phineas, «ya le he dicho que aquel sujeto, Trail, tenía una manera muy especial de jugar con su corbata y alfiler, particularmente con este último. Su alfiler, como él mismo, era a la vez presuntuoso y pasado de moda. Estaba adornado con una de esas piedras que forman círculos concéntricos de color y que parecen un ojo. La atención que le prestaba me excitó los nervios, como si se hubiera tratado de un cíclope con un solo ojo en medio del cuerpo. El alfiler no era solo de gran tamaño, sino desmesuradamente largo, y me pareció pensar que su interés por ajustarlo se debía a que era más largo aún de lo que parecía a primera vista, casi tan largo como una daga. El padre Brown asintió caviloso. «¿Y no se ha pensado en otro instrumento?», preguntó. «Hubo otra idea», la dijo uno de los jóvenes Drews. «Me refiero a uno de los primos.
Ni Herbert ni Henry Druce podían tenerse a priori por personas de utilidad en la búsqueda científica. Herbert era realmente el clásico militar del cuerpo de dragones, no preocupándose sino de caballos y de ser un adorno en la guardia montada. Su hermano Henry había trabajado en la policía india y conocía un poco el asunto. Me parece que a su manera es bastante inteligente, e incluso pienso que en este caso se mostró demasiado interesado, pues dejó a la policía seguir sus metódicas investigaciones y emprendió él algunas por su cuenta. Ejerció de detective fuera de servicio y se lanzó al trabajo con más ardor que un principiante. Tuve con él una pequeña discusión sobre el arma, una discusión que nos llevó a algo nuevo. Comencé por el relato de cómo el perro había ladrado a Trail y él contestó que cuando un perro está más irritado no ladra. Es completamente cierto, observó el sacerdote. Gruñe. Mi joven amigo continuó diciendo que si nos tuviéramos que atener a eso, había oído a Knox gruñir ante muchas otras personas y ante Floyd, el secretario. Contesté que su sugerencia caía por su propio peso, puesto que su crimen no podía adjudicarse a 2 o 3 personas a la vez, y menos que a nadie a Floyd, que era más inocente que un atolondrado colegial y a quien todo el mundo había visto a la hora consabida en el seto que circundaba el jardín con su abanico de cabello rojo tan llamativo como una cacatúa escarlata. «Ya sé que se ofrecen dificultades», dijo mi colega, «pero desearía que bajase usted conmigo al jardín unos instantes y le enseñaría algo que creo que nadie ha visto». Esto sucedió el mismo día del asesinato, y el jardín estaba tal cual, la escalera de mano apoyada en el seto y justamente debajo de donde ésta se apoyaba, mi compañero se agachó y sacó algo de entre las hierbas altas. Eran las tijeras que usaba para recortar los arbustos, en una de cuyas puntas aparecía una mancha de sangre. Hizo un breve silencio, pero el padre Brown rompió preguntando de pronto: ¿por qué estaba el abogado allí? Nos dijo que el coronel le había llamado para modificar su testamento, contestó Phineas. Tendré que explicarle otra cosa relacionada con el testamento. No lo firmaron aquella tarde en la glorieta. Ya lo supongo, dijo el padre Brown. Se hubieran necesitado 2 testigos. El abogado había ido el día anterior y se había firmado, pero al viejo se le presentaba una duda sobre uno de los testigos y quería cerciorarse. ¿Quiénes fueron los testigos?, preguntó el padre Brown. A eso es precisamente a lo que voy. Los testigos fueron el secretario Floyd y el doctor Valentín, ese cirujano extranjero o lo que sea. Los 2 están peleados. Tengo que decir que el secretario es un entrometido. Es uno de esos caracteres inconsecuentes y apasionados que, por desgracia, se vuelven suspicaces y de mal genio. Desconfía de la gente en lugar de confiar en ella. Ese sujeto pelirrojo y de carácter ardiente es siempre totalmente confiado o totalmente incrédulo, y algunas veces ambas cosas a un tiempo. No solo es conocedor de todos los oficios, sino que sabe más que todos los demás. Todo esto debe tenerse en cuenta al decir que sospechó de Valentín, aunque me inclino a creer que parecía basar su acusación en algún hecho cierto. Dijo que Valentín se llamaba en realidad de Villon. Nos expuso que podía dejar sin efecto el testamento y se puso a explicar al abogado cómo actuaba la ley sobre este punto. En consecuencia, tuvieron una terrible disputa. El padre Brown sonrió. Hay mucha gente que se queja cuando se les hace actuar de testigos en un testamento, ya que por este hecho no pueden participar en ningún legado. ¿Y qué dijo el doctor Valentín? Diría sin duda que ese secretario universal sabía más sobre el nombre del doctor que el propio interesado. De todas maneras, este también podía saber algo de ello. Phineas estuvo unos momentos pensando antes de contestar. El doctor Valentín se lo tomó de una manera muy curiosa. Él en sí es un hombre muy peculiar. Su aspecto es chocante y sin duda es un aspecto de extranjero. Joven, con una barba recortada, rostro pálido, terriblemente pálido y terriblemente serio.
Sus ojos tienen un brillo de dolor como si tuviera que usar gafas o tuviera dolor de cabeza de tanto pensar. Es elegante, viste con mucho esmero, sombrero de copa, abrigo oscuro y una pequeña rosa en el ojal. Su ademán es orgulloso y frío y tiene una manera de mirar que desconcierta. Cuando lo inculparon por haber cambiado el nombre, contestó sin inmutarse, con una pequeña sonrisa que ya suponía que los americanos no tenían apellidos y que por eso no podían intercambiárselo. Al llegar a este punto, el coronel Drew montó en cólera y le dijo todo tipo de disparates al doctor, tanto más cuanto que éste pretendía entrar a formar parte de la familia. No hubiera pensado más en eso si no recordara unas palabras que oí casualmente durante las primeras horas de la tarde en que ocurrió la tragedia. Tampoco quisiera hacer comentarios sobre ellas, pues no son palabras para ser repetidas ni querría pasar por cotilla. Al dirigirme a la puerta de entrada con mis 2 compañeros y el perro, oí voces y comprendí que el doctor Valentín y Miss Drews se habían retirado a la parte sombría de la casa, al amparo de unas matas en flor, y se hablaban con un cuchicheo apasionado. Algunas veces era únicamente un siseo, pues sostenían, a la par que una pelea amorosa, una cita de enamorados. Por lo general, nadie repite la mayor parte de las palabras que oye, pero en asunto tan desgraciado como este, me veo obligado a descubrir que repitieron más de una vez que debían matar a alguien. Me pareció que la joven le rogaba que no matara a la referida persona, diciéndole que ninguna provocación podía justificar la muerte de nadie. Me parece un tema completamente extraño para ser tratado con una persona que ha venido a tomar el té. ¿Recuerda usted, preguntó el sacerdote, si el doctor Valentín estaba muy enfadado después de la escena con el secretario y el coronel por actuar de testigo del documento? De ninguna manera. Él no estaba tan enfadado como el secretario, que salió rabiando después de firmar el testamento. Y ahora dígame cómo es ese testamento, dijo el padre Brown. El coronel era una persona rica y su testamento era importante. Trent no quiso decirnos en qué habían consistido los cambios, pero he oído decir precisamente esta mañana que la mayor parte del dinero fue transferido del hijo a la hija. Ya le he dicho antes que el señor Drews estaba furioso contra mi amigo Donald por su vida desordenada. La cuestión del motivo ha sido descuidada por la cuestión de método, observó el padre Brown preocupado. Aparentemente, Miss Drews es la que ganaba más con la muerte inmediata después de firmado el Nuevo Testamento. «Buen Dios, qué manera tan fría de hablar», exclamó Finney mirándole atónito. «¿No querrá usted decir que ella...» «¿Tiene intención de casarse con el doctor Valentín?», le atajó el padre Brown. «Algunas personas se oponen, pero la gente del lugar les gusta y lo respetan. Por otra parte, es un cirujano hábil y amante de su profesión». «Tan amante», dijo el padre Brown, que llevaba instrumentos quirúrgicos para ir a una cita con una joven a la hora del té. Parece que usó un bisturí u otra cosa parecida y al parecer también no llegó a marcharse nunca a su casa. Finney se puso de pie y le miró buscando la solución. «¿Acaso sugiere usted que ha usado la mismísima...?» El padre meneó la cabeza. «Todo esto son fantasías por ahora», dijo. «El problema no consiste en estos momentos en qué o quién lo hizo, sino en cómo se hizo. Podríamos encontrar a muchos culpables e incluso muchas herramientas probables, alfileres, tijeras y bisturíes. ¿De qué manera entró el hombre en la glorieta? ¿Y de qué manera pudo introducir un solo alfiler?» El padre Brown estaba mirando detenidamente el techo mientras hablaba, y al hacerlo, su ceja izquierda se enarcó como si acabara de percibir una mosca extraña en el techo. «¿Qué haría usted?», preguntó el joven. «Usted que posee tanta experiencia, ¿qué nos aconsejaría ahora?» «Me parece que poco podría hacer», dijo el padre Brown suspirando. «No puedo decir gran cosa sin haber estado en el sitio y haber conocido a las personas. De momento, proseguiría investigando por la vecindad. Según creo, su amigo, el de la policía india, está más o menos encargado de las investigaciones. Pues bien, yo comenzaría por ir a informarme de cómo van. Vea que ha conseguido como investigador aficionado.
Puede que haya alguna noticia nueva ahora mismo. Cuando los huéspedes del padre Brown, bípedo y cuadrúpedo, desaparecieron, el sacerdote tomó la pluma y continuó su interrumpida ocupación de planear un curso de conferencias sobre la encíclica Rerum Novarum. El tema era de envergadura y tuvo que rehacerlo más de una vez, de forma que andaba todavía ocupado en él cuando al cabo de 2 días volvió a entrar en escena el perro grande y negro que, correteando por la habitación, se acercó a él con entusiasmo y vivacidad. El dueño, que seguía de cerca al perro, compartía su excitación, pero no su entusiasmo precisamente. La excitación lo conmovía de una manera menos placentera, pues sus ojos azules parecían saltar de su cabeza y su ansioso rostro palidecer aún más. ¿No me dijo usted que viera lo que Henry Druce hacía?, dijo bruscamente y sin preámbulos. ¿Sabe usted lo que ha hecho? El sacerdote no contestó y el joven continuó hablando a trompicones. Pues voy a decírselo, se ha suicidado. Los labios del padre Brown se movieron lentamente y lo que iba murmurando eran frases nada prácticas, cosas que no conciernen a esta historia ni al mundo. Algunas veces me pone usted los pelos de punta, dijo Phineas. ¿Esperaba esto? Lo creí posible, dijo el padre Brown, y por ello le dije que fuera a ver lo que estaba haciendo. Esperaba que no llegara usted demasiado tarde. Fui yo quien lo encontró. Es la cosa más horrible y fea que he visto. Al llegar al jardín, algo me dijo que había otras novedades aparte del asesinato. Las flores continuaban meciendo al viento sus corolas en apiñadas masas a cada lado de la lóbrega entrada de la vieja glorieta gris. Las flores azules celestes me parecieron demonios azules bailando ante una caverna del subsuelo. Miré a mi alrededor y observé que todo estaba en orden. De todas formas, el presentimiento no me dejó y había algo extraño en la misma forma del cielo. Entonces vi lo que era. La roca de la fortuna, que siempre se había levantado detrás del seto del jardín contra el cielo, ahora no estaba allí. El padre Brown levantó la cabeza y escuchó atentamente. Era como si una montaña se hubiese escapado de un paisaje o como si la luna hubiese caído del cielo. No olvidaba, sin embargo, que un solo golpecito en cualquier momento hubiera bastado para hacerla caer. Algo me sobrecogió y me lancé corriendo a través del jardín, al otro lado del seto que semejaba una tela de araña. En realidad no era muy espeso, pero podía suplir con eficacia a una pared por el cuidado que habían puesto en él. En la orilla estaba la roca caída de su pedestal y bajo ella el cuerpo de Henry Druce. Uno de sus brazos la abrazaba como sugiriendo la idea de que él mismo lo hubiese desprendido. Y sobre la arena estaba escrita en grandes letras la siguiente leyenda: La roca de la fortuna cae sobre el incauto. La culpa de todo ello la tuvo el testamento del coronel, interrumpió el padre Brown. El joven se empeñó en aprovecharse de la mala situación en que se encontraba Donald, justamente porque su tío le había mandado a buscar el mismo día que el abogado y lo había recibido con tantas muestras de afecto. No podía confiar en nada más. Había perdido su empleo de policía, en Montecarlo le habían saqueado y al final se mató al darse cuenta de que había asesinado a su pariente sin motivo ninguno. A ver, exclamó sorprendido Phineas. Corre usted demasiado para mí. Hablemos del testamento, continuó el padre Brown con calma. Antes de que se me olvide o de enfrascarnos en cosas más importantes, me parece que la explicación es lo bastante sencilla por lo que se refiere al nombre del médico. Yo también he oído los 2 apellidos antes. El médico es un hombre francés que tiene el título de marqués de Villon, pero es también un republicano convencido y ha abandonado su título para tomar el olvidado apellido de su familia. Con su ciudadano Riquetti ha preocupado a Europa durante 10 días. ¿Qué significa esto?, preguntó el joven despistado. No importa, contestó el sacerdote. El 90% de las veces resulta mal cambiarse el nombre, pero esta vez es fruto de un fanatismo elevadísimo.
Su contestación de que los americanos no poseyeran nombres era muy sarcástica, pues quería decir que no poseían títulos. Ahora bien, en Inglaterra el marqués de Hartington nunca es llamado señor Hartington. En cambio, en Francia el marqués de Villon se le llama señor de Villon. Y así se explica lo que podía parecer un cambio de nombres. Por lo que se refiere a las frases que oyó usted de matar a alguien, me imagino que sería algo de la etiqueta francesa. El doctor hablaba de retar a Floyd a un duelo y la joven intentaba disuadirlo. Ah, bien, ahora comprendo lo que ella quiso decir. ¿Y qué es?, preguntó el padre Brown sonriendo. Pues algo que me sucedió pocos minutos antes de encontrar el cuerpo de mi pobre amigo. La catástrofe me había quitado el incidente de la cabeza. Supongo que a todo el mundo le resulta difícil recordar un pequeño idilio romántico cuando lo envuelve una tragedia. Mientras andaba por el camino que conduce a la residencia del malogrado coronel, me encontré a su hija paseando con el doctor Valentín. Ella, como es natural, iba vestida de negro y él vestía del mismo color, como si fuera de funeral. Lo que no puedo asegurar es que sus rostros fueran de funeral. Jamás he visto a dos personas proseguir su camino más alegre y sosegadamente radiantes. Se pararon para saludarme y la joven me comunicó que se habían casado, que vivían en una casita en los alrededores de la ciudad y que el médico continuaba con el ejercicio de su profesión. Esto me sorprendió bastante, ya que sabía que su anciano padre le había dejado por testamento la mayor parte de sus bienes. Se lo insinué con delicadeza, diciéndole que me dirigía a la casa de su padre y que había esperado encontrarla allí. Ella sonrió con sencillez y dijo: «Oh, ya hemos abandonado todas esas tonterías. A mi marido no le gustan las herederas». Luego descubrí, no sin sorpresa, que verdaderamente había insistido en devolver la propiedad al pobre Donald, de manera que supongo que esto le habrá producido una sorpresa saludable y que lo sabrá administrar con acierto. En realidad no es malo, lo que sucedía es que era muy joven y su padre no muy inteligente. Entonces, hablando sobre estas cosas, dijo algo que no acabé de comprender, pero que ahora me parece verlo claro. Ella dijo con una inusitada y espléndida arrogancia completamente altruista: «Supongo que esto hará callar a ese loco pelirrojo. ¿Es que cree que mi marido, un hombre que ha renunciado por principios a un yelmo y corona que datan del tiempo de las cruzadas, podría matar a un pobre viejo en una glorieta por un testamento así?» Después rió y prosiguió diciendo: «Mi marido no mata más que en el ejercicio de su profesión». Y tampoco pidió a sus amigos que fueran a ver al secretario. Naturalmente, ahora comprendo a lo que se refería. «Pues solo alcanzo a comprenderlo en parte», dijo el padre Brown. «¿Qué quería decir con eso de que esperaba que el secretario dejaría de enredar en el testamento?» Finney sonrió al contestar: «Desearía que conociera usted al secretario, padre Brown. Sería para usted una diversión verle hacer zumbar las cosas, como él dice. Hizo zumbar la casa de duelo, rodeó el funeral de todo el ajetreo de un brillantísimo acontecimiento deportivo. No hay manera de aguantarlo cuando algo ha sucedido realmente. Ya le he dicho a usted cómo vigilaba al jardinero cuando arreglaba el jardín y de qué manera instruía al abogado en la ley. No hay necesidad de subrayar que ha dado también lecciones de cirugía al cirujano, y al tratarse del doctor Valentín, terminó la discusión acusándole de algo peor que de poca destreza. Al secretario se le había metido en su propia cabezota que el médico era el autor del crimen, y al llegar la policía estuvo sencillamente sublime. Es necesario que le diga que se convirtió al momento en el más adiestrado de los detectives aficionados. Nunca dominó Sherlock Holmes sobre Scotland Yard con tan titánico orgullo y desdén intelectual como el secretario privado del coronel Drews sobre la policía que investigaba la muerte del propio coronel. Le digo a usted que era un espectáculo verle. Se paseaba con aire distraído, meciendo su penacho de cabello colorado y dando respuestas cortas e impacientes. Naturalmente, fue su comportamiento lo que sentó tan mal a la hija de Drews, y como es lógico, se había fabricado una teoría para el caso.
Es la teoría que nos gustaría encontrar en un libro y Floyd es de esos hombres que tendrían que estar en uno. Sería más divertido y ocasionaría menos quebraderos de cabeza que en la realidad. ¿Cuál es su teoría? Oh, era de lo más entretenida, contestó Finis cansado. Hubiera sido un material precioso si se hubiera podido mantener durante 10 minutos más. Dijo que el coronel estaba aún vivo cuando lo hallaron en la glorieta y que el doctor lo había matado con un instrumento quirúrgico al pretender cortarle la ropa. «Ah», exclamó el sacerdote, «supongo que estaría de bruces en el suelo echándose una buena siestecita». «Es maravilloso lo que la precipitación puede llegar a hacer», contestó su interlocutor. «Me imagino que Floyd habría llegado a ver su teoría por las páginas de los periódicos y que tal vez habría visto al médico arrestado, pero su teoría se vino abajo en cuanto se descubrió al suicida bajo la roca de la fortuna. Y este es el punto en el que nos volvemos a encontrar después de todo el rodeo. Supongo que el hecho de suicidarse es casi una confesión. Nadie conocerá nunca la verdadera historia». Hubo un momento de silencio y el sacerdote continuó con modestia. «Tengo la impresión de que sé cómo ocurrió todo». Finis le miró sorprendido. «Oiga usted», dijo, «¿cómo puede usted saber toda la historia y tenerla por cierta? Usted ha estado aquí escribiendo un sermón a 100 millas del lugar y pretende decirme que conoce lo sucedido. Y si realmente ha llegado a la conclusión, ¿por dónde comenzó? ¿En qué se basa para tener su propia versión?» El padre Brown se irguió presa de una excitación desacostumbrada y su primera frase surgió como una explosión. «El perro», dijo. «Naturalmente que fue el perro. Tenía usted en su mano toda la solución con solo haber observado al perro de manera adecuada en la playa». Finis le miró con mayor asombro aún. «Pero si hace poco me dijo usted que mis sentimientos por el perro eran tonterías y que al perro no le incumbía para nada el asunto». «El perro tenía mucho que ver con él», dijo el padre Brown, «y usted hubiera podido comprobarlo tratando al perro como perro y no como si fuera Dios todopoderoso dispuesto a juzgar las almas de los hombres». Volvió a hacer una pequeña pausa, algo embarazosa, y continuó en un tono patético, con el que parecía querer disculparse. «La verdad es que yo soy muy aficionado a los perros y me ha parecido siempre que en toda esta exuberante trama de supersticiones caninas nadie se acuerda en realidad del pobre perro. Empecemos a investigar por qué ladraba al abogado y gruñía ante el secretario. Usted me ha preguntado cómo podía saber las cosas con tanta exactitud si he estado tan lejos, pero he de confesarle honradamente que lo debo todo al crédito que usted me inspira, pues describe a las personas con tanta exactitud que puedo decir que conozco los tipos. Un hombre como Traill, que casi siempre frunce el ceño y sonríe de pronto. Un hombre que se entretiene con las cosas, especialmente con las que lleva alrededor del cuello. Es un sujeto nervioso y propenso a la depresión. No me extrañaría que Floyd, el expeditivo secretario, fuera nervioso y asustadizo también. Estos americanos suelen tener esa característica. De no ser así, no se habría cortado con las tijeras ni se le habrían caído al oír el grito de la señorita Drews. Como he sabido, los perros aborrecen a la gente nerviosa. No sé si porque les hacen ponerse nerviosos también, o porque, no siendo el perro más que un bruto, es muy fanfarrón, o acaso porque su vanidad canina, que es colosal, se siente ofendida al ver que no se le hace caso. Sea como sea, nada había en el pobre Knox que le hiciera protestar contra tales personas, excepto que no le gustaban porque le tenían miedo. Yo sé que usted es terriblemente perspicaz y nadie que tenga un poco de sentido común se burlará de la inteligencia. Pero a veces creo que es usted demasiado inteligente para comprender a los animales, demasiado inteligente para comprender a los hombres cuando se comportan como animales. Los animales son muy sencillos, viven en un mundo de perrobulladas. Fíjese, si no, en el caso que voy a exponer. Un perro ladra a un hombre y el hombre huye del perro. Creo que usted no es lo bastante sencillo para traslucir el sentido de todo esto. El perro ladraba porque no le gustaba el individuo y el hombre huyó porque se asustó del perro.
No tenían otro motivo ni lo necesitaban tampoco. Pero usted no se contenta con ello, sino que introduce en el caso misterios psicológicos con la suposición de que el perro tiene motivos paranormales y que actuaba como misteriosa voz del destino. Por eso, usted cree, según su teoría, que el hombre no huía del perro, sino del muerto. Con solo fijarse usted en su teoría, vería lo importante que es toda esta psicología profunda. Si un perro fuera capaz de comprender la muerte de su amo, yo creo que no se contentaría con lanzar unos cuantos aullidos como le haría a un cura que hubiera ido a tomar el té. Lo más probable es que se le tiraría al cuello. Por otra parte, ¿cree usted realmente que una persona cuyo corazón se ha endurecido de tal manera que puede haber matado a su antiguo compañero y luego sonreír a los familiares de su amigo difunto, se sentiría con la conciencia turbada solo por los ladridos de un perro? Podría comprender el sentido irónico, podría conmoverse de igual manera que cualquier otra podría provocarle esta misma reacción, pero en ningún caso se pondría a correr por el jardín para escapar del único testimonio de su delito que nunca podría delatarlo. La gente se sobresalta de esta manera cuando están asustados, no por efecto de ironías, sino de unos colmillos. Es demasiado sencillo para que usted pueda comprenderlo. Cuando nos enfrentamos con lo sucedido en la playa, las cosas se hacen más interesantes. Cuando usted empezó a explicarlo, no comprendí por qué el perro se adentraba en el mar y volvía a salir una y otra vez. Me pareció poco perruno. Si Knox se hubiese sentido perturbado por alguna otra cosa, se habría negado rotundamente a ir a buscar los palitos. Lo más probable es que hubiese levantado la cabeza y olfateado en la dirección en que suponía el mal. Pero cuando un perro se dispone a cazar algo, un conejo, una piedra o un bastón, sé por experiencia que no dejará de hacerlo salvo por una orden muy rígida y algunas veces ni siquiera obedecerá. Que abandonara su cometido porque se le antojaba otra cosa me parece completamente improbable. Pues le aseguro que lo hizo, insistió Phineas. Volvió sin el bastón. Si lo hizo fue por la más sencilla razón del mundo, que es porque no podía encontrarlo. Gruñía y estaba nervioso precisamente por eso. Por este tipo de cosas precisamente los perros acostumbran a gruñir y a ladrar. Son unos ritualistas empedernidos. Son tan cargantes con la repetición precisa de su juego como lo es un niño cuando se le cuenta un cuento. En este caso algo fallaba en el juego. Volvía una y otra vez para decirles que el bastón no se comportaba como era debido. Jamás le había sucedido cosa semejante. Jamás tan distinguido y eminente perro había sido tratado de aquella forma por un viejo bastón. ¿Qué había hecho, pues, el bastón?, preguntó el joven. Se había hundido. Phineas no contestó y siguió mirando con asombro. Fue el sacerdote quien volvió a tomar la palabra. Se había hundido porque no era un bastón de verdad, porque era un acero con una punta muy fina, metido en una funda de caña. En otras palabras, era un bastón estoque. Creo que nunca un asesino se ha librado con un proceso tan original y sencillo de su sangrienta arma, tirándola al mar para que un perro juegue con ella. Empiezo a comprender, aunque no comprendo todavía cómo se utilizó, aun siendo un bastón de estoque. Tuve desde el principio la intuición de ello, cuando usted nombró por primera vez la palabra glorieta. E incluso volvió a ocurrirme lo propio cuando dijo que Druce llevaba un traje blanco. Si solo pudiéramos pensar en una daga como única arma posible, la solución no sería fácil, pero suponiendo que el arma sea la que yo digo, la explicación se resuelve por sí misma. El padre Brown estaba bien recostado en el respaldo de su silla y miraba distraídamente al techo, cuando retrocedió a las primeras palabras del presente relato. Toda discusión referente a historias detectivescas, como la del misterioso cuarto amarillo, donde se habla de un hombre muerto en una habitación cerrada a la que nadie podía llegar, no es aplicable al presente caso, puesto que la habitación referida es una glorieta.
Cuando hablamos del cuarto amarillo o de cualquier otra habitación, nos referimos siempre a un espacio limitado por paredes homogéneas y por sí mismas impenetrables. En cambio, una glorieta no está construida de esa forma. La mayoría de las veces está formada, como en el caso que nos ocupa, por una serie de ramitas entrelazadas y pedazos de madera, entre los cuales queda siempre algún hueco. Precisamente había uno detrás de la silla que Dulce apoyaba contra la pared, que también era de rejilla, lo cual quiere decir que no ofrecía una superficie compacta. Por último, la glorieta quedaba muy cerca del seto que rodeaba el jardín. Cualquiera que se encontrara fuera podía ver, a través de las ramas, la chaqueta blanca del coronel como el blanco de una diana. Usted no precisó mucho la geografía, pero es posible, de todas maneras, atar cabos. La roca de la fortuna no era muy alta. No obstante, según dijo usted, constituía un lugar que dominaba el jardín. En resumen, estaba muy próxima al extremo del mismo, aunque su largo paseo les había llevado ante ella con un largo rodeo. Tampoco es posible que la joven señorita lanzara un chillido tan fuerte que se oyera a medio kilómetro a la redonda. Lo más probable es que profiriera una exclamación fuerte, involuntaria, y ustedes pudieran oírla desde la playa. Recuerdo que también me hizo saber otra cosa importante. Harry Drews se había rezagado un poco para encender la pipa detrás de un arbusto. Finis tembló ligeramente y dijo: ¿No creerá usted que estando allí tiró de la espada y dio en el blanco? Me parece casual y muy repentino. Además, me parece que no tenía motivos suficientes para creer con seguridad que el viejo le había dejado todo su dinero, como en realidad ha sucedido. El rostro del padre Brown se animó. «Usted no se ha fijado bastante en el carácter de su amigo», dijo el padre Brown, como si él mismo hubiese conocido al sujeto de toda la vida. «Es un carácter muy peculiar, pero no desconocido. Estoy seguro de que si hubiese tenido la completa seguridad de que todo el dinero era para él, no habría cometido el asesinato. Le habría parecido una cosa muy fea». «¿No es esto muy paradójico?», preguntó el joven. Aquel hombre era un jugador y un desgraciado, por haber corrido riesgos y haberse saltado órdenes. Es probable que fueran cosas poco escrupulosas. Todo policía del imperio se asemeja mucho más a un policía secreto ruso de lo que creeríamos conveniente. Aquel había sobrepasado los límites y sucumbió. Es un tipo de hombre a quien le gusta hacer una cosa inconsecuente porque cree que el riesgo será magnífico. Quiere poder decir siempre: «Nunca nadie podía haber tomado sobre sí tal riesgo ni oportunidad, porque todos, a excepción de mí, son incapaces de comprenderlo». Qué maravillosa intuición tuve cuando puse en relación todos los acontecimientos. Donald en desgracia, el abogado que está a punto de llegar, Herbert y yo mandados venir a un tiempo, y para colmo, la manera como el viejo me recibió, me sonrió y me estrechó la mano. Nadie diría que me he arriesgado en vano, pero así se hacen las grandes fortunas cuando uno está lo suficientemente loco como para saber si anticipar a las cosas. En resumen, no es más que la vanidad del que adivina una cosa, la principal manía del jugador. Cuando más inverosímil sea la coincidencia, más rápidamente se toma la decisión y más probable es alcanzar la fortuna. El accidente, la simple nadería de ver un puntito blanco a través del seto, lo llenó de un frenesí inexplicable. Nadie que tuviera el poder suficiente para notar este detalle puede ser lo bastante cobarde para no obrar en consecuencia. Así habla el demonio a los jugadores. Ni el mismo diablo se hubiera atrevido a inducir a aquel infeliz a que se acercara a matar a su viejo tío, del cual había esperado siempre algo. Sería demasiado pedir. Cesó de hablar por unos instantes y luego reanudó su charla con cierto énfasis. «Ahora, intente usted representarse la escena. Imagíneselo dudando sobre si aprovechar o no la diabólica oportunidad. Miraría después a su alrededor y levantando la cabeza vería una peña recortada de manera atrevida y que podía ser la imagen de su alma en aquel momento, una gran roca oscilando sobre otra, como una pirámide balanceándose peligrosamente sobre su vértice. Entonces recordó que la llamaban la roca de la fortuna.
¿Comprende usted cómo interpretaría aquel hombre la señal? Yo creo que fue eso lo que le movió a actuar. Él, que creía poder ser una torre, no debía temer ser una torre oscilante. Sea lo que fuera, se dispuso a actuar. Su preocupación inmediata fue la de borrar las huellas. Sería fatal para él que le encontraran con un bastón estoque y además ensangrentado en el registro que sabía que se iba a hacer. No podía dejarlo por ahí porque era probable que lo encontraran y que lograran saber quién era su dueño. Incluso tirándolo al mar podría ser sospechoso. Lo notarían si no encubría el hecho con una apariencia más explicable. Como usted sabe, pensó en algo muy genial. Como era el único de ustedes que llevaba reloj, les dijo que era todavía temprano y empezó el juego de tirar palos al mar para que el perro lo fuera a buscar. Cuánto debió sufrir hasta dar con la solución del perro. Cómo debieron de vagar sus ojos desesperados por aquella playa. Finn sacudió la cabeza y miró al vacío. Su mente pareció volver a otro tema menos práctico. Tiene gracia, dijo, que el perro haya tenido algo que ver con la historia. El perro, si hubiera hablado, podría haberla contado, dijo el sacerdote. Lo que encuentro curioso es que sin poder hablar, fabricara su propia historia y la contara con la lengua de los arcángeles y de los humanos. Esto ilustra muy bien algo que vengo diciendo mucho en los últimos tiempos. Aparece en los rumores periodísticos, en conversaciones cogidas al azar. Siempre es algo arbitrario que no llega a tener autoridad alguna. La gente no vacila a entregarse cualquier opinión no comprobada sobre esto, aquello o lo de más allá. Ahora, el arraigado escepticismo y racionalismo de la época se echa encima como un mar y lleva al hombre a la superstición. Se levantó bruscamente, dibujándose en su rostro una seriedad que le comunicaba pesadez, y continuó hablando como si estuviera solo. Es el primer paso que se da cuando no se cree en Dios. Se pierde el sentido común y se dejan de ver las cosas como son en realidad. Cualquier cosa que opine el menos autorizado afirmando su sentido profundo se propaga indefinidamente como si fuera una pesadilla. Así un perro resulta una predicción, un gato un misterio, un cerdo una mascota, un bicho una insignia, resucitando con ello toda la menagerie del politeísmo egipcio y de la antigua India. El perro Anubis, el gran ojiver de Pasht y las sagradas y mugidoras vacas de Bashan, hasta caer en los dioses cuadrúpedos de los primitivos, comprendiendo elefantes, serpientes y cocodrilos, y todo ello por temor a 3 palabras: se hizo hombre. El joven se levantó un poco embarazado, como si acabara de oír un soliloquio. Llamó al perro mientras se despedía con algunas frases vagas pero espontáneas. Tuvo que llamar al perro 2 veces, pues el animal se había quedado rezagado e inmóvil, mirando seriamente al rostro del padre Brown, como hizo el lobo con San Francisco.